Hola, mi nombre es Santiago López y en la primera parte de este video vamos a hablar de la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular donde aparte de una célula diploide, es decir, una célula que tiene 46 cromosomas, la mitad de ellos maternos y la otra mitad paternos, se tienen células haploides, es decir, células que tienen la mitad de sus cromosomas, o sea, 23. Representaremos a la célula diploide con dos cromosomas, uno materno y el otro paterno, y la célula haploide con dos cromatías. En la meiosis solo se produce una sola duplicación del ADN, por eso se ve a la célula diploide con 4 cromosomas en vez de 2, porque se duplicaron luego de la duplicación del ADN. Ocurren dos divisiones sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 consta de 4 fases. La profase 1. En esta fase el material genético anteriormente duplicado se condensa formando las cromatías para que luego ellas se unan con otras cromatías idénticas porque, como mencionamos antes, se duplicaron. En el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran y los centriolos se mueven a los polos de la célula. Luego los cromosomas homólogos, los cromosomas de la madre y del padre, se aparean. Cuando sucede esto, se intercambia el material genético entre los cromosomas homólogos. Este proceso se llama entrecruzamiento. Metafase 1. En esta fase, los dos pares de cromosomas homólogos apareados se acomodan en el plano ecuatorial de la célula para que luego en los usos mitoicos se le unan a los centrómeros de cada cromosoma, es decir, al centro de cada cromosoma. Fase 1. En esta etapa, los microtúbulos que forman el uso miótico se cortan, haciendo que los cromosomas homólogos se separen, yendo cada uno a un polo opuesto de la célula. Esta separación se produce al azar, es decir, que las células hijas van a recibir información paterna, materna en forma aleatoria. Telofase 1. En esta fase los cromosomas llegan a los polos de las células para que posteriormente se comience a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear a ambos lados de la célula. Luego de esto ocurre la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Estas dos nuevas células que se originan tras la meiosis 1 tienen cada una un par de cromosomas homólogos. Estos cromosomas no son iguales a los de la célula original, porque, como vimos antes, en el entrecruzamiento los cromosomas homólogos intercambian el material genético. Meiosis 2. La meiosis 2 se realiza a partir de las células resultantes de la meiosis 1. Este proceso es similar a la mitosis. La meiosis 2 consta de 4 fases, las cuales son profase 2. En esta fase, el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran, los centriolos se mueven a los polos de la célula y a partir de ello comienza a formarse el uso amniótico. Fase 2. En esta etapa, los cromosomas se acumulan en el plano para que luego los usos amnióticos se le unan a los centrómeros de las cromosomas. Anafase 2. En esta etapa, los microtúbulos que forman el uso amniótico se cortan, haciendo que la cromatía que compone los cromosomas se separen, yendo cada uno hacia un polo opuesto de las células. Telofase 2. Esta última fase, los cromatías llegan a los polos de la célula para que posteriormente se comience a formar un nuevo núcleo y una nueva membrana nuclear a ambos lados de la célula. En este punto, la célula comienza con la citocinesis y así, a partir de una única célula diploide se generan 4 células haploides genéticamente diferentes a la célula original y entre ellas. En la segunda parte de este video vamos a hablar de qué se trata el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter fue descubierto en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, en 1942 por el Dr. Harry Klinefelter y sus colaboradores. El síndrome de Klinefelter es una afección que se debe a la presencia de uno o más cromosomas X adicionales debido a una falta de decisión durante la meiosis del óvulo o del espermatozoide, por lo que los cromosomas X no se distribuyen de una forma normal. El síndrome de Klinefelter clásico tiene un cariotipo de 47XXY, siendo el 67% de los casos. En cambio, si hay más de un cromosoma X adicional, se denomina variante del síndrome de Klinefelter, siendo el 20% mosaicos cromosomáticos y con el 5% de los casos con un cariotipo de 48XXYY, 48XXXY y 49XXXXY. Signos y síntomas. Si un hombre con síndrome de Klinefelter tiene o no tiene síntomas visibles depende de muchos factores.
como la cantidad de testosterona que produce su cuerpo, o si tiene algunas células con el número de cromosomas normal y con un número de cromosomas con una X de más, así como la edad que es diagnosticada y tratada. Algunos varones con síndrome de Klinefelter pueden tener diversos grados de dificultades cognitivas, sociales, comportamentales o de aprendizaje. Los bebés por lo general presentan músculos débiles, desarrollan motor lento, retraso en el habla, problemas al nacer como testículos que no han descendido al escroto. Los adolescentes presentan estatura superior media, piernas más largas, torso más corto y caderas más anchas en comparación con otros niños adolescentes, pubertad ausente, retrasada o incompleta, poca masa muscular y menos vello facial y corporal, en comparación con otros adolescentes, tejido mamario agrandado, huesos débiles, testículos pequeños, firmes y micropene, bajos niveles de energía, tendencia a ser tímidos, dificultad para expresar sentimientos y problemas de aprendizaje. Los adultos presentan disminución de la testosterona, conteo bajo de espermatozoides, localización anormal de la abertura de la uretra en el pene, senos de mayor tamaño, deseo sexual bajo, infertilidad más alto del promedio y aumento de grasa. En los casos de variantes del síndrome de Klinefelter, las señales y los síntomas pueden ser más graves y pueden incluir discapacidad intelectual, rasgos faciales distintivos, anormalidad esquelética, mala coordinación, grandes dificultades de habla, problemas de comportamiento y problemas en los dientes. Los principales exámenes utilizados para diagnosticar el síndrome de Klinefelter son análisis de hormonas. Con muestras de sangre se puede revelar niveles anormales de hormonas y análisis cromosómico, también llamado cariotipo, en el cual por una muestra de sangre se puede verificar el número de cromosomas existentes. El síndrome de Klinefelter también puede detectarse antes de nacer por medio de una miosintesis. Tratamiento. Aunque no hay manera de reparar los cambios en los cromosomas sexuales que se debe al síndrome de Klinefelter, los tratamientos pueden ayudar a minimizar sus efectos, como son la terapia de reemplazo de testosterona, terapia del habla, terapia física, extracción del tejido mamario, asesoría psicológica y tratamiento de la fertilidad.